A lo largo de esta narración, nos adentraremos en las profundidades de las Escrituras y en las enseñanzas del ministro Waxman para comprender uno de los aspectos más transformadores de la vida cristiana: el servicio que fluye desde nuestro espíritu regenerado. Este no es un tema para causar confusión, sino para despertar en nosotros un deseo profundo de vivir y servir de una manera que agrade a Dios. Waxman nos recuerda que el servicio cristiano no es simplemente una actividad externa, es una expresión de nuestra vida interior, de nuestro espíritu regenerado por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo dice: «Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo». Este pasaje nos muestra que el verdadero servicio a Dios no se limita a acciones visibles, sino que brota desde lo más profundo de nuestro ser, donde el Espíritu Santo mora. Pero, ¿qué significa exactamente servir en espíritu? Waxman nos enseña que este concepto no se refiere a un esfuerzo humano o a una práctica religiosa, sino a una vida que fluye desde nuestra unión con Cristo. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 24, Jesús nos dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Esto significa que nuestro servicio a Dios debe ser una expresión auténtica de nuestra relación con Él, guiada por su espíritu y basada en su verdad. Waxman también nos lleva a considerar que servir en espíritu implica una dependencia total del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 25, se nos dice: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Esto significa que nuestro servicio no debe ser el resultado de nuestras propias fuerzas o planes, sino de la guía y el poder del Espíritu Santo. Waxman nos enseña que, cuando servimos en espíritu, nuestras acciones no son simplemente humanas, son sobrenaturales, porque son el resultado de la obra de Dios en nosotros. Pero aquí hay algo que Waxman enfatiza con gran claridad: servir en espíritu no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, se nos dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Esto significa que el deseo de servir a Dios y la capacidad para hacerlo no provienen de nosotros, sino de Él. Nuestra tarea es rendirnos a su obra en nosotros, permitiendo que Él nos guíe y nos use según su propósito. Waxman concluye este segmento con una reflexión profunda: servir en espíritu no es simplemente una actividad, es una forma de vida que fluye desde nuestra unión con Cristo y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Como creyentes, debemos aspirar a vivir de esta manera, permitiendo que Dios obre en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Waxman nos lleva a considerar un aspecto crucial del servicio en espíritu: su contraste con el servicio en la carne. Este contraste no es simplemente teórico, tiene implicaciones prácticas profundas para nuestra vida cristiana. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 8, se nos dice: «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Esto significa que el servicio que brota de nuestros propios esfuerzos, habilidades o deseos humanos no puede agradar a Dios, por más bueno que parezca. Waxman nos enseña que el servicio en la carne se caracteriza por la dependencia de nuestras propias fuerzas. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 3, el apóstol Pablo pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este pasaje nos muestra que, aunque hayamos comenzado nuestra vida cristiana dependiendo del Espíritu Santo, es posible caer en la trampa de intentar servir a Dios con nuestras propias fuerzas. Waxman nos advierte que este tipo de servicio no solo es ineficaz, sino que también puede llevarnos al agotamiento y la frustración. Pero aquí hay algo que Waxman enfatiza con gran claridad: el servicio en espíritu no se basa en nuestras habilidades o recursos, sino en la obra de Dios en nosotros. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículos 4 al 5, el apóstol Pablo dice: «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Esto significa que, cuando servimos en espíritu, no dependemos de nuestras palabras persuasivas o estrategias humanas, sino del poder y la guía del Espíritu Santo. Waxman también nos lleva a considerar cómo podemos cultivar el servicio en espíritu en nuestra vida diaria. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús nos dice: «Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que el servicio en espíritu comienza con una relación íntima y constante con Cristo. Waxman nos enseña que, cuando permanecemos en Cristo, Él nos capacita para llevar fruto que glorifica a Dios. Pero, ¿cómo podemos permanecer en Cristo y servir en espíritu en medio de las demandas y distracciones de la vida diaria? Waxman nos enseña que la clave está en la oración y la meditación en la palabra de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16, se nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto significa que, cuando permitimos que la palabra de Dios more en nosotros, somos transformados y capacitados para servir en espíritu. Waxman también nos llama a vivir en comunión con otros creyentes que comparten nuestra consagración. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 24, se nos insta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto significa que no estamos solos en esta batalla, la iglesia es un cuerpo de creyentes que se apoyan mutuamente, se animan y se fortalecen en la fe. Juntos, podemos cultivar el servicio en espíritu, reflejando la gloria de Dios en medio de un mundo que necesita desesperadamente su luz. Waxman concluye este segmento con una reflexión profunda, el servicio en espíritu no es simplemente una actividad, es una forma de vida que fluye desde nuestra unión con Cristo y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Como creyentes, debemos aspirar a vivir de esta manera, permitiendo que Dios obre en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Waxman nos lleva a considerar un aspecto crucial del servicio en espíritu, su manifestación práctica en nuestra vida diaria. Este no es un concepto abstracto o teórico, es una realidad que debe reflejarse en nuestras acciones, decisiones y relaciones. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, se nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto significa que, cuando servimos en espíritu, nuestras vidas están marcadas por el fruto del Espíritu, que es la evidencia de la obra de Dios en nosotros. Waxman nos enseña que el servicio en espíritu se manifiesta primero en nuestra relación con Dios. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 23, Jesús nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto significa que nuestro servicio comienza con una adoración genuina, que brota desde lo más profundo de nuestro ser y está guiada por la verdad de Dios. Waxman nos desafía a cultivar una vida de adoración constante, no solo en momentos específicos, sino en todo lo que hacemos. Pero aquí hay algo que Waxman enfatiza con gran claridad, el servicio en espíritu también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. En el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, se nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto significa que nuestro servicio no se limita a palabras o intenciones, se expresa en acciones concretas que reflejan el amor de Cristo. Waxman nos enseña que, cuando servimos en espíritu, nuestras relaciones están marcadas por el amor, la paciencia y la bondad, que son frutos del espíritu. Waxman también nos lleva a considerar cómo el servicio en espíritu se manifiesta en nuestra vida laboral y en nuestras responsabilidades diarias. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23, se nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que, cuando servimos en espíritu, no trabajamos para agradar a los demás o para alcanzar reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Waxman nos enseña que, incluso las tareas más simples, pueden convertirse en actos de adoración cuando las hacemos con un corazón consagrado a Dios. Pero, ¿cómo podemos mantener esta actitud de servicio en espíritu en medio de las presiones y desafíos de la vida diaria? Waxman nos enseña que la clave está en la dependencia constante del Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, se nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto significa que,
cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras vidas están guiadas por Él, y nuestro servicio fluye de manera natural y sobrenatural. Waxman también nos llama a vivir con un enfoque eterno. En el libro de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31, se nos dice, si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que, cuando servimos en espíritu, no estamos enfocados en las recompensas terrenales, sino en la gloria de Dios y en el cumplimiento de su propósito eterno. Waxman nos enseña que este enfoque nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, incluso en medio de las dificultades. Waxman concluye este segmento con una reflexión profunda: el servicio en espíritu no es simplemente una actividad, es una forma de vida que fluye desde nuestra unión con Cristo y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Como creyentes, debemos aspirar a vivir de esta manera, permitiendo que Dios obre en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Al llegar al final de esta reflexión, Waxman nos deja con una verdad que debe resonar en nuestros corazones: servir en espíritu no es simplemente una actividad. Es una forma de vida que fluye desde nuestra unión con Cristo y nuestra dependencia del Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, se nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestro servicio no es algo que hacemos ocasionalmente, es una ofrenda constante que presentamos a Dios, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Waxman nos desafía a no vivir con miedo, sino con esperanza. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, se nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que, aunque los desafíos y las distracciones del mundo puedan parecer abrumadores, nuestra confianza está en Cristo, quien ya nos ha dado la victoria. Él es quien produce en nosotros el deseo y la capacidad para servir en espíritu. Pero aquí hay algo que Waxman enfatiza con gran claridad: nuestra esperanza no es pasiva, es activa. En el libro de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, se nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que servir en espíritu implica no solo consagrarnos a Dios, sino también usar los dones que Él nos ha dado para bendecir a otros y glorificar su nombre. Waxman nos invita a orar en este momento: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a vivir y servir en espíritu, dependiendo completamente de ti. Revélanos cualquier área de nuestra vida donde hayamos dependido de nuestras propias fuerzas. Límpianos con tu sangre y llénanos de tu espíritu para que nuestro servicio sea una ofrenda viva y agradable a ti. Amén. Finalmente, Waxman nos desafía a compartir esta enseñanza. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 25, leemos: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con un hermano o hermana que necesite ser edificado en su fe. Juntos, podemos vivir y servir en espíritu, reflejando la gloria de Dios en medio de un mundo que necesita desesperadamente su luz. Y con esto hemos finalizado con nuestro estudio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, en otra lección del hermano Ni.